La aplicación de IT Canarias cuelga de la sede la sede electrónica del comisionado, ¿vale? Antes estuvimos viendo lo que era la página web del comisionado y la sede electrónica, como ustedes saben, necesita una serie de requisitos que garanticen la autenticidad, la seguridad de las transacciones y, por tanto, es una sede transaccional para el comisionado. Cuando ustedes entran en la página, en la sede electrónica del comisionado, lo primero que se van a encontrar es esta pantalla en la que, como estamos en época de evaluación, en primer lugar aparece el tema de la evaluación. La segunda gran pata, que era cómo reclamar, que volveremos a ponerla otra vez cuando acabemos la temporada de declaración, volveremos a ponerla otra vez en su lugar, que es el que le corresponde. Una zona aquí de noticias, en las cuales, bueno, vamos poniendo las últimas novedades, en este caso, actualizado el manual de uso de la aplicación de Canarias. O sea, cada vez que actualizamos el manual, que luego veremos dónde se encuentra, bueno, pues vamos comunicándolo. Y por último, una serie de quejas, sugerencias y la parte que más demandan los ciudadanos. Una zona para verificar los documentos electrónicos, bueno, y el calendario oficial, que eso no tiene más importancia ahora. Cuando accedemos a la aplicación, ya nos encontramos con la primera pantalla donde está el núcleo de acceso. Aquí, por aquí, en este icono, entraríamos a la carga, para la carga y la remisión de la información. Aquí tenemos el manual de uso de la aplicación, es un manual de 40 y pico páginas, que pinchando sobre el manual se lo descargan y tienen ahí cómo se utiliza la aplicación, ¿vale? Tienen el pequeño índice, que es MESTA, explicando cómo es la metodología, las fórmulas matemáticas que se usan y demás, y remitiendo al consejo. La aplicación en sí misma, cómo se solicita el alta de las personas que van a interactuar con el comisionado a través de la aplicación, cómo se solicita una baja, y la carga de la evaluación del grado de transparencia. Y luego ya cómo se remite la información, qué pasa en el periodo en que nosotros estamos revisando esa información y la visualización final que ustedes verían con la propuesta del comisionado. Bueno, esto es lo que se refiere al manual. En lo que se refiere al mapa de obligaciones, esto descargan ustedes, se pueden descargar aquí un Excel en el cual tienen todas las obligaciones que estaba antes planteando también Pepe, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando él planteaba que las fundaciones de la comunidad autónoma tienen 89 obligaciones, si pinchamos en ella, veríamos las 89 obligaciones. Y cuando vemos las institucionales, que era un poco lo que a él le preocupaba, tenía dos obligaciones: normativa aplicable al sujeto obligado y la institucional, histórica, geográfica, social, económica y cultural. Bien, eso vamos a ver ahora, porque luego hacemos una traducción de eso en la propia aplicación. Y decimos, mire usted, como esto es una aplicación general, y esa es la obligación que pone la Ley 12/2014 para las fundaciones también, interprete usted eso como información institucional de esa fundación, por qué se crea esa fundación, dónde tiene cuál es la historia de esa fundación. Ese es el planteamiento que estamos haciendo desde el comisionado. Cumplimentando el cuestionario, tienen el informe anual de cada institución y pueden llevarlo a su órgano directivo, a su consejo de administración, a su pleno, a donde quieran, a presentarlo como autoevaluación. Luego nosotros lo revisaremos y veremos en la concordancia si realmente los enlaces conducen a donde dicen que conducen. Si eso permitía hacer su informe anual, he parado un momentito aquí porque esta hoja que les ha sacado José María y que es fácilmente descargable, que es lo que llamamos mapa maestro de obligaciones, en ese Excel, ustedes si son una fundación, pinchan en fundación, lo mismo que ha hecho él, en la columna derecha extrema, a la derecha, el número de obligaciones por sujeto, tipología de sujeto obligado, y encuentran su chuleta de trabajo. Llámenlo como quieran, mapa de obligaciones, su hoja de ruta, sus obligaciones personalizadas para cada tipo de sujeto obligado. Eso es una ventaja, porque de todo el mare magnum, que son 1000 y pico, porque claro, hay que consolidar leyes, etcétera, ley de cabildos, ley de municipios, como dice José María, ley básica, ley canaria. De todo el mare magnum, el esfuerzo que hemos hecho es decirle, mire, a cada cual señalarle cuáles son aplicables,
que por fortuna para ustedes solamente en lo que no son administrativos son 80 y pico obligaciones. Bueno, pues eso les permite luego adaptarlo, o sea, cogiendo esa tabla Excel, si la adaptan a su particular institución o entidad y le añaden una columna que diga, y dentro de mi organización, ¿quién tiene este dato? La jefatura de recursos económicos, personal, producción, lo que sea, simplemente añadiendo una columna e indicando quién tiene ese dato, es una hoja, diríamos, es un instrumento en sí mismo de trabajo para que cuando se reúna la organización en un momento determinado para cumplir la ley de transparencia digan, oiga, es que tú me debes este dato porque solamente lo tienes tú. Es decir, a veces el problema de no ser transparente es de no tener una herramienta de ese estilo para que sepa cada cual quién tiene que aportar la información, a quién y quién la sube a la web. Entonces, esto que puede pasar desapercibido si lo consideramos solamente así como algo que hacemos para cumplimentar un informe que hay que mandar a la comisión, no. Es algo que les es útil a ustedes ahora y el año que viene y el año que viene para saber si le añaden una columna y lo personalizan a su realidad particular, para saber quién tiene el dato y quién forzosamente lo tiene que suministrar y, por lo tanto, utilizarlo como herramienta como herramienta de trabajo interno. Cuando personalizan el Excel y determinan quién es el responsable de cada obligación dentro de su organización, están en su libertad, eso seguramente me daría para un rato también para hablar con Pepe, están en su libertad de luego eso trasladarlo como transparencia voluntaria a su propio portal de transparencia. ¿Por qué lo digo? Porque en los ayuntamientos nos hemos encontrado con que el sufridor principal, que es generalmente el responsable de informática del ayuntamiento, dice, mira, yo tengo la mejor disposición, pero es que este servicio no me da nada, y eso fue apuntado por ellos, ¿no? O sea, nos abrieron nosotros los ojos ellos. Y la forma que yo he encontrado de ser proactivo a favor de la transparencia es que en ese apartado de mi portal de transparencia diga, unidad responsable de esta información, Servicio de Economía y Hacienda. Unidad responsable de esta información, servicio de tal. De forma que, haciendo transparencia sobre la transparencia, la gente sepa que si falta algo, no es porque el responsable de la carga del portal no lo tenga, es porque hay alguien que o no se está molestando o no tiene el documento o lo que fuera. Y sobre aparición o no aparición de documentos, ahora en este país hay una actualidad informativa, sobre todo referido a documentos académicos, importante, ¿no? Entonces, eso permite utilizarlo como herramienta, y luego cuando te preguntabas de, una vez cumplimentado, tú te lo puedes imprimir, o sea, el Excel lo puedes imprimir desde ya. Entrando en el cuestionario que vas a ver ahora, también te lo puedes imprimir vacío, pero claro, aparecerá todo 0000. Te lo puedes imprimir a media carga cuando dices, he conseguido, dentro de una semana me he autoevaluado y sé que estoy al 40%. ¿A quién tengo que tocar para subir? Para que me dé información. Y ya, evidentemente, se puede imprimir antes de rendir cuentas, porque llegará un momento en el que ya, una vez rellenado, habrá que hacer como con el padre en la declaración de la renta, les decía antes, entregarlo, y entregarlo telemáticamente a través de la sede. Entonces, en cualquier momento te puedes imprimir tanto el Excel, respondiendo a tu pregunta, como el cuestionario. Rellenado, a medio rellenar y rendido. Y luego, también les digo otra cosa, aquel que salga, esto es de sentido común, pero aquel que salga muy bien, que se haya autoevaluado muy bien y siempre, como yo digo, no se haya hecho trampas al solitario, porque habrá gente que diga, yo de esto tengo toda la información, vayamos luego a comprobarlo y tiene muy poquita, siempre que no se haya hecho trampas al solitario, que lo lleve ya a su órgano de gobierno, antes incluso de que lo corrijamos, o que la pueda presentar como su propia autoevaluación. De decir, mira, la gente cuando hace un buen trabajo generalmente le gusta que la gente lo vea. Pero también es cierto que es más prudente esperar a que salga el definitivo, digamos ya la declaración de alguna manera ya consolidada por una revisión nuestra para que la gente sepa realmente qué ha pasado. Y es cierto que los que salen mejor, luego evidentemente están en su legítimo derecho de presumir de ellos e ir a la prensa y decir, mire usted, Fasnia, por ejemplo, el otro día, que yo estoy cumpliendo con mi obligación. Y de la misma manera que Pedro les decía que el que no cumple bien tiene un coste reputacional, también el que cumple bien tiene una oportunidad de mejorar su reputación. ¿Vale? ¿Más preguntas, por favor? Vale. José María. Sigo. Bueno.
Entonces, bueno, recapitulando, tenemos el icono de carga y remisión de la información, el manual de uso y el mapa de obligaciones. Lo primero que tienen que hacer, si no lo han hecho ya, que no sé si ya hay muchas entidades que tienen las claves de acceso y alta. ¿Quién los tiene? 1, 2, 3, 4, bueno, bastante. ¿Quién no las tiene? 1, 2, 3, 4. ¿Y de qué entidades son, por curiosidad nada más? De Grecasa, de Visocan y Gestur. Vale. ¿Y no se han puesto de acuerdo con el coordinador para que Juan José Chinea para...? Vale, es con él con quien se tienen que poner para Juan José Chinea. De la Dirección de Transparencia. Vale. Que es el que se encarga de solicitarnos los accesos y nosotros les enviamos los accesos a la aplicación. Bueno, ¿sí? Yo, en mi caso, por ejemplo, yo soy el director general y me llegó el correo de que me lo habilitaban y tal. Sí. Entonces, yo ahora mismo, a partir de ahí, tengo la autorización de habilitar a las personas en las que delegue directamente la carga de datos. No, tenían que haberlos pedido todos. Tienes que pedirlo, lo pediste a través de Juan José. No pedí nada, a mí me llegó. No. Fue... A ver, no llega nada, o sea, nosotros no damos de alta a nadie sin que previamente hayamos tenido una solicitud. La solicitud seguro que la hizo desde la Dirección de Transparencia Juan José Chinea. ¿De qué organismo eres tú? Creo que sí, que efectivamente ustedes son un organismo autónomo comercial. Fue Juanjo el que pidió el alta y por eso tú recibes un correo en el que te dice que tal. Si va a ser más personas las que van a acceder a través de Juanjo, es cuando tienen que pedir las autorizaciones para esas personas, con los privilegios de carga o carga y remisión, ¿vale? O sea, tienen que decir qué rol van a cumplir en el procedimiento, ¿vale? Bueno, por tanto, el alta no la vamos a ver aquí hoy porque realmente se canaliza toda a través de la Dirección General de Transparencia, ¿vale? Y luego aquí tenéis un periodos y plazos en el 2017 que son las fechas clave del periodo de rendición de cuentas ante el comisionado. Y aquí, como veis, la rendición de información está limitada al día 16 de abril. Antes del 16 de abril tendrían que remitir los cuestionarios que vamos a ver a continuación. Sin perjuicio de que el comisionado, bueno, pues prorrogue un poco más el plazo, en cuyo caso verán en la pantalla reflejado ya el nuevo plazo, ¿vale? Y bueno, lo comunicará seguro que en la prensa y demás, pero vamos, porque en principio, accediendo a la aplicación a este apartado de calendario, pues podrían ver los plazos. Bueno, vamos a ver la carga y la remisión de información. Pinchando en el icono, lo que tenemos que hacer es identificarnos, ¿vale? La identificación estándar es con certificado digital. No obstante, y el alta siempre se hace con, bueno, en el caso de Grecasa, que me comentaba antes una compañera, tienes que pedírselo a Juanjo, realmente el alta, a través de la Dirección General de Transparencia, que es la que está coordinando todos los entes, ¿vale? Y Juan José Chinea se dirigirá a nosotros para que le demos el alta. Y podrías empezar a cargar con clave de usuario y contraseña, que te la facilitaríamos, pero en la remisión final siempre va a ser necesario que dispongan de firma electrónica, la firma de la persona que esté autorizada para la carga y remisión de la información, ¿vale? Bueno, en este caso me voy a dar de alta yo. ¿Vale? Y entonces, cuando se entra a la aplicación, lo primero que te encuentras es las entidades para las que estás autorizado a cargar la información. Yo, como soy el administrador del sistema, tengo un modelo de pruebas para cada tipo de ente y, por tanto, todo esto que están viendo ustedes ahí, ustedes no lo van a ver. Cuando entren ustedes, les va a aparecer a lo sumo 2 o 3 entidades si tienen autorización para cargar en 2 o 3 entidades, ¿vale? Pero lo normal es que les aparezca solo una entidad, ¿no?
Esta pantalla, como ven aquí, es indicativa. Aquí tiene un icono que es para la carga de la información, otro icono que es para la remisión de la información, y aquí veis un hueco, que falta el tercer icono, en el que aparecerá la evaluación final que va a hacer el comisionado. Aquí está la descripción de la entidad y, por último, el ejercicio al que se refiere la información. Y cuando la remitan, bueno, pues a nosotros aparecería ahí la fecha de remisión de la información. Vamos a entrar, por ejemplo, en comunidad autónoma. ¿Dónde quieren que entremos? Porque a mí realmente... En un organismo autónomo o empresa. ¿Un organismo autónomo? No, vamos a entrar en uno porque si no nos vamos a liar. Venga, organismo autónomo de la comunidad autónoma. ¿Eh? No. Es que el organismo, como tiene un poquito más de obligaciones, no, ya saben que sí. la empresa pública tiene un poquito menos. Mejor quizá entrar en un organismo que es el sí, más. Que tiene más, que es el intermedio. No venga. muchas más. Venga, no, o sea, yo no puedo, para entrar yo al organismo de cada uno tendría que estar dado de alta yo en ese organismo. Vamos a entrar en un organismo que se llamará Pruebas, Organismo Autónomo Administrativo, Organismo Autónomo, que es el mapa de obligaciones al que se van a enfrentar, ¿vale? O sea, que no... Bueno, cuando entran en la aplicación, una vez que han marcado en la entidad que van a cargar, se encuentran con los 3 cuestionarios, los de siempre, los de toda la vida, los del año 2015 y 2016, que son el cuestionario general, en el que se formulan 54 preguntas, las mismas que les hicimos el año pasado, a través de un formulario de Google. Este año lo hemos integrado en la aplicación. Y 2 cuestionarios que estaban en el libro de Excel que les enviábamos el año pasado. Un cuestionario relativo a las solicitudes de acceso, que es este de aquí, y un cuestionario relativo a las obligaciones de publicidad activa, que es este otro. En el fondo, estamos haciendo lo mismo que el año pasado, pero a través de una aplicación amigable, intuitiva y con ayuda. Mucho más sencillo, aunque parezca un rollo ahora lo que vamos a ver, pero mucho más sencillo que el año pasado, que era en un Excel de filas y columnas, que nosotros se los mandábamos en Excel, que ustedes lo tenían que usar en ODS, copiar las direcciones, fallaban los hipervínculos, en fin. Ahora vais a tener un montón de utilidades, de ayudas para trabajar, y va a ser mucho más sencillo, y además van a tener ya una nota de partida de lo que han hecho, ¿vale? Que el año pasado ustedes mandaban los Excel y ni sabían exactamente ni qué nota tenían, ni por dónde estaban ustedes, aunque podían intuir más o menos, no sabían bien por dónde se encontraban. Bueno, entrando en el cuestionario general de transparencia. Cuando pinchamos vamos a ver 4 apartados. Un primer apartado de identificación de la entidad, un segundo apartado relativo a la regulación de la entidad, un tercer de la regulación de la transparencia de la entidad, un apartado de publicidad activa y otro de derecho de acceso. Y aquí vais a tener una serie de iconos, que es el borrador del que hablaba antes el comisionado, que ustedes pinchan ahí y obtienen el borrador del cuestionario que han generado, y una información en el que a cada pantalla va a tener una información que le dice, bueno, aquí ¿qué hay aquí? Pues aquí tiene usted un cuestionario de 55 preguntas en el que le vamos a preguntar al responsable de transparencia por una serie de cuestiones. Ya está. Y cada página va a tener sus ayudas. Bueno, ¿qué preguntamos aquí? Bueno, pues ¿quién es el alto cargo o el directivo responsable? Piensen que la aplicación es común. La aplicación esta la van a utilizar la comunidad autónoma, los cabildos, los ayuntamientos, las universidades, los partidos políticos, las empresas privadas que tengan obligaciones de transparencia. Todo el mundo va a tener que utilizar la misma aplicación. Y el mapa de obligaciones, en principio, pretendemos que sea único, sin perjuicio de que las obligaciones singulares de cada ente estén moduladas en función del tipo y la naturaleza del ente. Por eso decíamos antes que la aplicación va a permitir una transversalidad entre todos los entes, porque va a ser independiente de la naturaleza jurídica del ente. Bueno, pues aquí ¿qué preguntamos? ¿Quién es el responsable de transparencia de la entidad? ¿Cómo se denomina el puesto que desempeña? ¿Cuál es su correo electrónico y su teléfono? Nada más. Y lo mismo para el funcionario o el empleado público o la persona que corresponda
en materia de transparencia, para tener los datos de contacto, en definitiva, del responsable de transparencia. En segundo lugar, vamos a preguntar sobre qué regulación tiene la entidad en materia de transparencia. Se han dictado alguna resolución, circular, instrucción sobre el tema. Nos consta que, por ejemplo, el Servicio Canario de Salud tiene sus propias instrucciones dictadas por el Servicio Canario para materia de transparencia. Nos consta que el Gobierno también tiene la suya, pero las demás entidades pues no sabemos. Pues, oye, ¿tiene usted algún protocolo interno para este tema o no lo tiene? Y si elaboran, la pregunta es si elaboran el informe anual o no elaboran el informe anual. Todo esto es para luego nosotros hacer nuestras estadísticas y decir, bueno, pues tantos entes tienen su memoria, tantos entes no la tienen. La misma que tenéis en el informe del año 2016, que ya les insisto que el cuestionario es el mismo que el año pasado. Un tercer bloque que se refiere a la publicidad activa. Y aquí lo que les preguntamos es que ¿tiene portal de transparencia o no lo tiene? O sea, insisto, que piensen en la aplicación, traduzcan todo esto a su ámbito, o sea, porque la aplicación es para todas las entidades sujetas a transparencia. Indique la URL si tiene portal de transparencia, si no lo tiene, pues nada. ¿Existe el portal de transparencia un link a la web del comisionado o no existe el link a la web del comisionado? En fin, cómo estructuran la información. Como aquí he respondido, en función de lo que se vaya respondiendo, se van apagando o encendiendo las preguntas. Las que están apagadas no tienen obligación de responderlas, lógicamente, ¿vale? Pero si yo activo la anterior, se van a encender esas preguntas porque están vinculadas unas con otras. Si tienen un Google Analytics o cualquier otro sistema de medición de las transacciones de Internet, bueno, pues le vamos a preguntar por cuántas visitas han tenido y cuáles son las páginas más visitadas. Insisto que todo esto es lo mismo que el año pasado. Y por... ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? No lo tienes. Bueno, pues nada, pues solo la de la principal. No sé si me han oído bien, Sí, pero sí, bueno, hemos que oído. al tener una página tenemos un problema a la hora de contabilizar las visitas que se hacen a través de la página de transparencia a las subpáginas, a los contenidos. Esa parte la voy a dejar en blanco. Ya me gustaría cumplimentarla. Te puedo dar un número de visitas a la página de transparencia, a la principal. Bien. Entonces, claro, es ahí cómo solucionar, porque como es un cuestionario genérico, yo estoy notando que cómo nos acomodamos con nuestras particularidades. Mira, yo cuando estaba hablando de José María, no se me ha planteado esta cuestión que me planteas, Gladys, pero sí otra, y que tiene que ver un poco con la debate anterior, y no quiero reabrir el debate anterior. Cuando se habla de que, me lo ha recordado cuando José María dijo, ¿quién tiene portal de transparencia o no? Primero es que sepan que este cuestionario, que tiene muchas preguntas, es el más fácil, se responde en 20 minutos, porque se supone que es todo información como quien rellena un formulario. Pero dicho esto, a diferencia de la sede electrónica, que está muy categorizada legalmente, que es una sede electrónica, sus sistemas de seguridad, sus sistemas de interoperabilidad, todo está reglamentado, no encontrarán ninguna norma en España que diga que es un portal de transparencia. Lo citan, pero un portal de transparencia, en la práctica, porque cuando no está regulado hay que irse a la realidad. Un portal de transparencia es una web al que le han puesto un cartelito que dice transparencia. Entonces, eso es en realidad. Por lo tanto, aquel que tenga la información ya cargada
y cree, o mucha información ya cargada, si la puede agrupar y ponerle una denominación común de transparencia, portal de transparencia, ya de facto ha conseguido un portal de transparencia, porque lo que ha hecho es organizar la información que tiene obligatoria que publicar bajo un ítem dentro de su portal, como yo le digo, un rincón, una parte, algo que tiene una etiqueta que dice o portal de transparencia o transparencia sin más, porque como saben, y las webs, cada vez que tenemos que verlas aquí, es muy importante que en lugar de dos palabras, a veces con una nos basta, ¿no? Eso en primer lugar. Respecto a tu pregunta, es cierto que como aquello de que nos estaba en una empresa, por poner un ejemplo, todo el mundo mide la navegación. Todo el mundo mide porque sus resultados a veces dependen mucho de cuánto navegan, por dónde navegan y ajustan su web a la realidad de sus usuarios. En la administración es una buena práctica. Bueno, perdón, es una buena práctica, pero no se hace. Se hace a nivel general. Es más, las leyes de transparencia son las que están introduciendo la cultura de la medición. Y la cultura de la medición es medir qué tus usuarios visitan, porque además la ley dice, y se reglamenta, dice, aquello que se visite hay que publicitarlo más, ¿no? O aquello que se reclame. Por lo tanto, la configuración de Google Analytics siempre se puede hacer en cualquier portal o de Google Analytics o su equivalente. Les digo Google Analytics porque es el más usual, pero siempre se puede hacer de forma que te llegue hasta el nivel que tú quieras, que el webero, que el responsable de la web le atribuya, ¿no? Entonces, una cosa es que el responsable de la web te diga, mira, como no lo aplicábamos, no tenemos datos históricos, y otra cosa es que ahora el responsable, diríamos, de contenidos de la web puede decirle a su jefe de informática, oiga, yo quiero que el Google Analytics o la herramienta, no estoy diciendo que tenga que ser esa o cualquier otra, la herramienta que me mide la navegación empiece ya, y al menos aporto el último mes. Yo sé que estamos en plazos muy cortos, pero aporto una semana para tener un indicativo y decir, si en una semana tienes 1.000 visitantes, has tenido 50.000 en todo el año, ¿no? Claro, pero no Entonces, sé si... eso es una herramienta que queda en manos del jefe de informática, Claro. el que configure bien el Google Analytics para que nos diga a todos cuánta gente entra, cuáles son las páginas visitadas, Claro. porque tiene su importancia. Esa situación la tenemos controlada y de hecho esto se hace. Nosotros contamos el número de visitas a nuestra página. ¿Qué pasa? Que en la página de transparencia tenemos un contenedor que se llama convenio o subvenciones, ¿no? Esa información la visibilizamos en el portal de transparencia, pero está creada en una página específica de la web, que es la que realmente se está contando. Yo te puedo dar el número de visitas a la página de subvenciones totales, ¿me entiendes? Lo que no me puedes traer es cuántas visitas se han hecho a través, ¿me entiendes?, del acceso de transparencia. Entonces, por eso no te puedo rellenar ahí, pero yo te puedo dar el número de visitas a esa página. A ver si me explico. Yo lo relleno, pero quiero ser fiel a lo que realmente se preguntan. Era eso. Somos de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, que es un organismo autónomo que está adscrito a la Consejería de Educación. Estamos hablando de un informe que es del 2017. La agencia tiene una página web, pero no tiene una página de transparencia, lo que estamos diciendo de poner transparencia. Entonces nosotros toda la información y todo la obligatoriedad de publicación y demás lo hemos hecho a través de la Consejería de Educación. Entonces, claro, ¿qué decimos? ¿Que tenemos portal detrás o que no tenemos? Porque Además me lo van a aclarar ahora, mientras en el debate hasta me han dado una salida a ese tipo de cuestión, como si esperaran una pregunta de ese estilo. Y además permite conciliar eso con lo que estaba comentando Pepe Espejo hace un momento. Cuando un organismo autónomo, por dinámica propia, lo que ha hecho es reportar a su consejería y publicar a través de su consejería, siempre en su declaración va a decir, oiga, el enlace, aunque yo no lo tenga en mi página web, está aquí. Y entonces sabemos que está cumpliendo. Es decir, me da igual que cumpla a través de la página web de la consejería, si está allí, que a través de su propia página web. Porque lo importante es que esté, en primer lugar. Luego ya iremos mejorando la forma, su visibilidad y su accesibilidad con el tiempo, pero lo importante es que esté. Y lo que ocurre que al no tenerlo organizado, o sea, para el que quiera ir a ver por qué es mejor que esté
en cada uno, como decía, cada mochuelo a su libro, porque el que quiera analizar, un periodista, un investigador de educación o lo que fuera, analizar la información que aporta la agencia, la va a encontrar más fácilmente si tiene esa puerta directa que no si tiene que navegar en todo el portal del gobierno. Pero lo importante es que esté. Luego, como esté, ya se irá mejorando. En ese momento, si ustedes no tienen portal de transparencia ni lo pueden articular inmediatamente, evidentemente aparecerán que no tienen portal de transparencia y eso no les puntuará, pero no aparecerán, diríamos, no informan de nada, no, informan a través del portal general y cuando tengan que poner dónde informan, el enlace, pues lo ponen enlace al portal del gobierno, pero entonces aparecerá. Contestaríamos que no, pero después, cuando ya se trata los ítems estos ya concretos a partir de la página, de la pregunta, dice, cuando te va al punto 46, pues a partir de ahí ya. Claro que sí. La luego veremos ahora, URL que pondríamos vamos a ver ahora, donde avanzando, lo cómo vemos. pueden luego colocar su información en el cuestionario. ¿Sigues, José María? Importante. ¿Cuántas preguntas han tenido de derecho de acceso? Esta es una pregunta también que para las estadísticas, que luego refunde el comisionado, es importante. ¿A cuántas de esas solicitudes se les ha dado acceso a la información? Y por último, los temas que más se preguntan, los 5 temas que más preguntan los ciudadanos, si tienen alguna pregunta, que normalmente las entidades de este tipo no suelen tener muchas preguntas, ¿no? Y por último, si tienen un sistema de atención al ciudadano diferenciado del sistema de acceso a la información pública, ¿vale? Las oficinas de atención al ciudadano general y los teléfonos de atención ciudadana. Y con esto se acaba el formulario el cuestionario general. Insisto, como el comisionado dice que 20 minutos, se puede tardar incluso menos si la persona que lo va a resolver tiene ya los datos previamente, ¿no? El segundo cuestionario que tenemos es el cuestionario de acceso a la información pública, que es el Excel que pedíamos el año pasado de cuántas solicitudes de información pública tenían y en qué estado de tramitación se encontraban esas solicitudes que les habían sido presentadas. Bueno, pues aquí en primer lugar pedimos, dígame cuántas solicitudes se han presentado, por ejemplo 2, y cuál es el periodo medio de tramitación, pues 25 días de periodo medio de tramitación. Y esas 2 preguntas o esas 2 solicitudes de información, ¿de qué tipo de información eran? Bueno, pues eran institucionales, eran organizativas, eran de personal de libre nombramiento o eran de empleo del sector público. De las 17 categorías más un resto que tenemos ahí que puede ser no distinto de los artículos 17 al 33, porque pueden preguntar de otras cosas que no están en esos artículos, bueno, pues un resto. Pues mira, pues era del resto Otros temas, y esto... No sé por qué me dice salir. Entré. Vale. Y entonces, una vez que estamos dentro, empezamos a ver. Y esas 2 solicitudes... ¿Sí? Se me ocurre ahora, que lo he comentado, para futuros ejercicios, para mí más que el plazo medio de contestación de las solicitudes, creo que es más importante la pregunta de cuántas se han contestado en plazos y cuántas no. ¿Por qué? Porque el plazo no ilumina nada. El plazo de 35 o 40 días pueden ser dentro de plazo, porque ha habido una prórroga, porque ha habido que dar audiencia a los interesados. No aporta información de si estamos o no cumpliendo. Yo creo que es más importante decir cuántas ha contestado usted en su plazo, que puede ser de 30 días, de 60 o de 60, Vale. porque no sabemos Sí. cuántas no han contestado en plazo. Porque ese es un dato estadístico para mí importante. Vale, sí, eso, ahí sí. Bueno, de las solicitudes presentadas, bueno, un primer bloque, indicar las que han sido inadmitidas, si ha habido alguna, por los motivos que antes estaba explicando Pedro del artículo 37, creo, no me acuerdo cuál es, el 18 o el 20 por ahí de la ley, que establece cuáles son las causas de inadmisión de las solicitudes, las favorables si se ha concedido acceso total o parcial a la información y las denegadas, ¿por qué motivo? De los del artículo 37 de la ley, por límites. Lógicamente son las únicas causas que se pueden denegar o por protección de datos que está en un apartado diferenciado.
Por último, otras causas de finalización de los procedimientos, archivadas por procedimiento, remisión a órgano competente o regulación especial de la disposición adicional primera. Y por último, las que tienen pendientes. Básicamente es el mismo cuestionario del año pasado, y aquí tienen la ayuda de cómo deben de cumplimentar esta parte del cuestionario. ¿Qué les genera el fichero? Si retrocedemos, pues les genera el cuadrante general. Genera un cuadrante general con toda la información, por tipos de información de los artículos de la ley, más el resto de otros datos y solicitudes presentadas, tramitadas, pendientes, ¿vale? Al final, y plazo medio de resolución. O sea, genera el Excel, que el año pasado tenían ustedes que estar cumplimentando, pues lo genera la máquina directamente, ¿no? Bueno, y con esto, que ya vamos bastante mal de tiempo, resolvemos el cuestionario 2. Ustedes aquí van viendo unas barritas de progreso. A medida que van rellenando los datos, la barra de progreso va avanzando y para que ustedes sepan en todo momento en qué punto se encuentran. Guardan la información antes de salir y pueden continuar al día siguiente en el estado en el que dejaron los cuestionarios el día anterior o los 2 días, porque ya no pueden continuar y tienen que dejarlo parado un par de días, pueden continuar. Y por último, el tercer cuestionario, que es el más importante de todos, que es el que evalúa las obligaciones de publicidad activa, ¿vale? Y aquí es donde nos vamos a enfrentar a un cuadrante general, donde vemos las 107 obligaciones de los organismos autónomos administrativos de la comunidad autónoma. Aquí aparecía el nombre del organismo y aquí sus 107 obligaciones. Las respuestas, en este caso nunca había entrado en este cuestionario a rellenar nada, tengo 0 respuestas tramitadas y cumplimentadas también el 0%. Y nota de autoevaluación, 0%. En información, la advertencia general, que al tratarse de una aplicación general, las descripciones de las obligaciones, ténganse en cuenta que esto es para todo el mundo, para universidades, para tal, y que por tanto ha de interpretarse en los términos de su propia entidad. O sea, en los términos de esa fundación, oye, en la institucional o en la histórica, bueno, ¿por qué se creó esta fundación? ¿En qué momento? ¿Cuál es la historia de esta fundación? Aunque cuando veremos ahora, ponemos siempre en todos los apartados unas ayudas. Bueno, vamos a entrar, por ejemplo, en la institucional. Dice, información general del sujeto obligado, entre paréntesis, comunidad autónoma, cabildo, ayuntamiento, universidad, organismo autónomo, etcétera. O sea, oiga, deme usted la información general de esta comunidad, de esta entidad, institucional, histórica, geográfica. Esta es la primera descripción, pero lo que estamos preguntando ahí es, oiga, dígame cuál es el objetivo de esa entidad. En la ayuda, lo que hacemos es una referencia a los artículos de la ley sobre los que nos estamos basando, siempre para que ustedes puedan leer el artículo de la ley e interpretar. Mire, aquí, esto se refiere al artículo 17.1 de la Ley Canaria y al 100.1 de la Ley de Cabildos. Ahí es donde hacemos la equiparación de las obligaciones de 2 leyes, ¿vale? Por ejemplo, en la información aplicable al sujeto obligado, si entramos en ayuda, vemos que la referencia es un artículo no de la Ley Canaria, sino de la Ley Básica Estatal, y por tanto estamos trasladando aquí ese artículo, que es de obligado cumplimiento, aunque no esté reflejado como tal así en la Ley Canaria. Esto es un artículo de la Ley 19/2003. O sea que todos los ítems de información, todas las obligaciones de información tienen su referencia legal en la ayuda, ¿vale? Venga, vamos a complementar este mismo, ya que estamos aquí. La primera pregunta que... Aquí tenéis una ayuda ya específica para las preguntas. O sea, la primera pregunta que hacemos siempre es si ha tenido actividad en los 12 últimos meses, en el año 2017, sobre esta actividad. Por ejemplo, lo normal es que en publicidad institucional o tal, puede que haya habido alguna novedad importante
que haya que hacer constar el tema, pero bueno, la pregunta siempre la hacemos de la misma forma. ¿Ha tenido usted actividad aquí en los últimos 12 meses? Si la ha tenido, pues responde sí, ¿vale? Y inmediatamente le pide la URL de dónde está publicada esa información institucional. ¿En el portal de transparencia o en la sede electrónica o página web propia? ¿En uno o en otro lado? Piensen otra vez en una aplicación general. O me rellenas una o me rellenas la otra. Pero en algún sitio tienes que informar de esa información institucional. Que si la información está tanto en su web como en el portal de transparencia, puede perfectamente poner las dos direcciones y decir, mira, yo estoy cumpliendo en los dos espacios, ¿no? O puede también ocurrir que estando en la web del gobierno, en el portal del Gobierno de Transparencia, cuando vayan a su web, esté apuntada simplemente la información hacia el portal o al revés. La cuestión es que indique esté en un sitio o esté en dos, que aparezca allí. Si está en dos, bueno, algunos lo pueden entender como una redundancia, otros lo pueden entender como que hay dos puertas para acceder a la misma información. Vale. Entonces, en el caso que tú preguntas, sí, evidentemente este cuestionario se está refiriendo siempre a la propia institución, ¿no? Ahora mismo me estaba contando de Pedro y lo estábamos contando esta mañana que sí, a lo mejor era necesario, no sé si podemos hacerlo, que incluso hay algún espacio, una especie de formulario donde uno pueda decir, oiga, es que lo pueda aclarar textualmente, que no esté tan rígido como poder ir llenando campos. Pero en cualquier caso, en el supuesto, corrígeme si me interpreto mal, que alguna información la tienes publicada fuera del portal, en tu caso del Servicio Canario de Salud, en cualquier otro sitio, sea portal del Gobierno, sea el portal de la Consejería, etcétera, pues siempre lo puedes apuntar a los dos sitios. Esto lo tengo en el portal, esto lo tengo en otro lado, pero por eso se da esas tres opciones. Incluso habrá cosas que solo lo tengas en la sede, por ejemplo, algún contrato o alguna cosa. Es decir, ahí lo que se hace es abrir la mano para que todas las posibilidades sean posibles, tanto si es web de la Consejería, web del Gobierno o portal de transparencia. Pues simplemente ya no interrumpo más. No es una interrupción. Pero es porque quiero llegar al número de clic. Quiero llegar, porque cuando preguntan el número de clic, yo entiendo que me hacen la pregunta para la primera URL que coloco. Entonces, yo he notado que si pongo la URL del portal de transparencia del Gobierno, me puede penalizar, porque a lo mejor yo la tengo más accesible en la URL de la web del servicio. Entonces, ¿qué pongo siempre? ¿El número de clic más favorable? Sí. Como estamos evaluando, concretémonos, estamos analizando. En la web de transparencia del Gobierno se encontrarán con esto y con 80 obligaciones más. En la del servicio estamos, en este momento, hemos bajado al escalón de organismos autónomos siempre y estás autoevaluando al Servicio Canario de Salud. Lo lógico es que pongas la de tu propio servicio, ¿no? La del propio servicio de Canario de Salud. En la portal de transparencia nos vamos a encontrar con cantidad de casuística. Unos que tengan todavía, les parezca que están siendo transparentes porque su dato es de 2015. Hay portales de transparencia con datos de 2015, que en realidad más que de transparencia son archivos históricos ya, casi. Y otros que lo tengan remitido al último trimestre de 2007, que es el dato óptimo. Es decir, aquel que por lo menos actualiza cada trimestre. ¿Qué pasa con lo que decía José María antes, que por eso viene a colación, con la información institucional? Dirán, bueno, es que esto no cambia, es cierto. Cambiará cuando cambie un alcalde, cuando cambie uno, que generalmente cambian cada 4 años. Y por lo tanto, en el caso de como la casuística, ya digo, es muy fina, cada vez que se desciende, por lo tanto, en el caso del ítem de información institucional, siempre que digamos que lo hemos revisado en diciembre, en el último trimestre del año 2007, y que está correcto, ese es un dato estático que no hay que actualizar. Simplemente decir, lo he revisado, cuando diga actualizado a diciembre, noviembre, enero del 2017, querrá decir simplemente que hemos pasado por ahí y hemos comprobado que todo sigue actualizado. No hay nada que aportar nuevo, porque evidentemente la historia, la Constitución, el objetivo de tal, a no ser que a un día le cambien imagínense una agencia, de repente le cambian la ley, le cambian la norma, le atribuyen competencias nuevas y es lógico que lo incorpore, pero eso no ocurre ni cada legislatura. Entonces,
la actualización es muy sencilla, es simplemente decir, paso por ahí, digo, actualizado, porque casi es una información estática. Solamente aquellas que tienen información constantemente actualizable, se les pide que indiquen la fecha a la que corresponde el dato, es decir, estadística de alumnos matriculados en Canarias en tal. Eso a octubre del año pasado, porque es cuando se matriculan. Esa sería la fecha del dato. Y la fecha de la rendición, ¿cuándo lo he publicado? En noviembre, en diciembre. Son dos fechas, a la que se refiere el dato y la que se refiere a la publicación. Entonces, en eso, vuelvo a lo mismo. No hay un reglamento que diga, y la publicación tendrá que ser mensual, trimestral, tal. En este caso, tratamos de interpretar que el sentido común, el que mejor funciona, y que en los trimestres es un periodo bastante adecuado para medir la actualización del tema. Empezamos ya con la autoevaluación de este ítem de información, de esta obligación de información. La primera cuestión era, recordáis, de los 7 criterios, estos son los 7 criterios que vamos a valorar. Teníamos por un lado el contenido de la información y nosotros hemos sistematizado todo en tres posibles, o que no tiene contenido, o que el contenido es total, o que el contenido es parcial. O sea, como no tenemos, es muy difícil de determinar, no, está al 73,48% del contenido. Probablemente ni ustedes lo sepan, ni nosotros seamos capaces de determinar si es el 73,48 o es otra cifra. Por tanto, aquí hemos ido todo, nada o parcial, ¿vale? Y solo es marcar la casilla correspondiente. En cuanto a la forma de publicación, si cuando nosotros pinchamos en la información, el portal o la página web nos devuelve directamente la información que estamos solicitando, pues tiene un 100% en cuanto a la forma, la publicación sería directa y por tanto tendría un 100% de puntuación ese ítem. Ahora bien, si lo que nos hace es que nos lleva a otro sitio, a otro enlace en el cual está hipervinculada a la página donde está la información directamente publicada, entonces ahí el MESTA plantea de reducir la valoración hasta un 75%. O sea, dicho de otra forma, pincho, no está en el portal, no está en la página, está en otro sitio, en un repositorio, en otro lado, y allí me muestra la información. Bueno, pues 75. Si el enlace se encuentra hipervinculado a una página donde está la información estructurada en carpetas o con un buscador previamente filtrado, la información estaría a un 50%. ¿Qué situación es esta? Esta situación es la que se produciría, que no es el caso, si yo quiero consultar los contratos menores de la comunidad autónoma y yo pinchando en el icono correspondiente me llevara al portal del contratista como hace ahora, me filtrara todos los datos, le transmitiera todos los parámetros de conexión y me mostrara los contratos menores. Esa sería esta situación. ¿Vale? 25% si lo que hace es que lo que hace el portal del gobierno. Bueno, el portal del gobierno yo creo que los menores todavía no están, o sea que iría por el cero. Pero bueno, los contratos mayores que no sean menores. Y me deja en la puerta del portal de contratos para que yo a su vez ahora empiece a teclear allí y a filtrar, dámelos de tal, dame tal. En ese caso tendría un 25%. Esto se produce mucho con el portal del Estado. Cuando Canarias tiene, por ejemplo, su propio portal de contratista, pero otras comunidades autónomas o otros ayuntamientos y cabildos no usan el portal del gobierno, usan el del Estado, te llevan al portal de contratación del sector público y te dejan en la puerta allí y ahora teclee usted. Algunas entidades le pasan los parámetros de la entidad ya directamente, soy el Ayuntamiento de Galdar, está preguntando este señor por y ya aparece todo relleno y el señor solo tiene que darle al intro. Pues en ese caso hay que valorarlo mejor, que no déjeme usted ahí en el portal del contratista, que está pensado para los contratistas y no para los ciudadanos, y que no me está usted dando información. Por tanto, esta es la estructura que sigue MESTA para valorar la forma en que se publica la información, ¿vale? Directa o indirecta, y dentro de la indirecta todas esas condicionantes.
Entramos ahora en tres apartados que se refieren a la actualización de la información. Fecha de la información, fecha de la publicación y este que está apagado, que es el que daría la nota en función de las fechas que pongamos en los dos anteriores. Tenemos por un lado la fecha de los documentos, un contrato, la fecha del contrato, en que se formaliza el contrato, la fecha en que ese contrato se sube a la web y se publica. Bueno, pues aquí lo importante es que la información esté actualizada. No hay reglamento que diga qué es lo que se entiende por actualizado. La ley habla de mantendrá permanentemente actualizado, pero ¿qué es eso de permanentemente actualizado? ¿Dónde está? No está. La metodología que desarrolló la EVAL y el Consejo de Transparencia, MESTA, establece que la información tiene que estar datada para que ellos consideren de que está permanentemente actualizada en los 3 últimos meses. Dicho en Román Paladín, si ustedes la información de la publicación o de la datación del documento se corresponde con el 4º trimestre del año 2017, la información la tienen actualizada, aunque estemos todavía ya en abril del 2017, pero claro, estamos evaluando el año 17, no estamos evaluando el año 18. La información en el año 18 podría ya estar desactualizada, pero a efectos de la evaluación, la máquina lo que va a verificar es que la información esté publicada cuando menos en el último trimestre o posterior. Si ha sido actualizada esa información en el año 2018, pues también la va a considerar actualizada, ¿vale? O sea que lo de los 3 meses es un tema importante. Y luego, los referidos a los atributos de la información, teníamos aquí el número de clics a partir de la página principal en el que está la información, la HUM que llaman los informáticos, la claridad y la estructura. Bueno, esto es inversamente proporcional. Hasta 3 clics tiene 100 puntos, a partir de 4 clics 90, 5 clics 80, 7 clics 60 y así hasta 12 o más. Si ha tenido que dar 12 clics para llegar a la información, pues la va a valorar como que está difícilmente accesible esa información, ¿no? Claridad y estructura, 100 puntos siempre, como dijimos antes. O sea, aquí esto estaba muy complicado de tabular unas tablas comunes, homogéneas, para ver eso de la claridad y la estructura. Y por último, la reutilización. Y aquí es donde vamos ya hacia el Open Data, ¿vale? Si la información que se publica es un PDF o un HTML puro, de código, no reutilizable, tenemos 25 puntos para ese documento, ¿vale? Si la información se publica estructurada, ya con una estructura, tipo Excel o tipo o cualquier otro formato que nos permita Access o que nos permita tener esa información con una estructura siempre la misma, que permita ya un proceso de máquina, que, bueno, pues en ese caso se valoraría ese criterio con 40 puntos. Pero si además de estructurada no es un formato privativo como el Excel, sino que es en ODS, o es en LibreOffice, o es en CSV, formatos no privativos de Microsoft, pues entonces 60 puntos. Eso tendría mayor puntuación. Si además de eso la información se publica utilizando URIs, que yo aquí ya me empiezo a perder, reconozco que ya entramos en el terreno que decía antes el comisionado, de que eso son cosas para las máquinas, ¿verdad? Pues bueno, pues no para las personas. Si tiene URIs, eso es lo que me dicen los informáticos, para denotar cosas, así la gente puede apuntar a esto, por ejemplo, los formatos RDF, yo sinceramente no los conozco, bueno, pues en ese caso 80 puntos. Y si por último publica información enlazando a los datos o a otros datos para proveer de contexto los metadatos y todo este tipo de historias, pues entonces ya tendría 100 puntos. En la práctica nadie pasa de los CSV, o sea, los RDF y lo otro, pues prácticamente nadie está publicando información en esos formatos, pero que es el objetivo, como decía antes el consejero o el comisionado, ¿no? Un apunte en este sentido. Ustedes dirán, y si en la práctica esto no ocurre, ¿para qué nos piden que lleguemos es una reflexión razonable que yo me haría si estuviera ahí abajo? Eso es digamos, porque no queremos inventar la pólvora, hemos cogido una metodología que es nacional, hemos tratado de modularla lo más posible a la realidad y por eso hemos dejado a 100 puntos la claridad de la estructura, porque era muy difícil puntuar,
y sabemos que con el paso del tiempo este tipo de formatos van a ir avanzando hacia el 100, pero evidentemente, y es cierto que aunque ahora nadie en este ítem puede conseguir la máxima puntuación, también es cierto que en otros ítems realmente simplemente por existir le damos la máxima puntuación. Por lo tanto, estas superexigencias en unos aspectos están compensadas a efectos generales con una puntuación ya solamente por estar. Podemos decir que solamente por estar en la web ya prácticamente todo el mundo aparece con un 2, un 3 puntos, ¿no? Por estar mínimamente. Y es cierto también que con estos requisitos, que esto, ya les digo, no los hemos inventado nosotros, no son nacionales, al final nos permitirán comparaciones nacionales, y si no lo hacemos ahora nunca conseguiremos un análisis de ámbito nacional, lo que nos permitirá saber a dónde está el óptimo, caminar hacia el óptimo, y en cualquier caso, aunque no es imposible matemáticamente, como ocurre en la vida, llegar al 10 en todo, pues de alguna manera sabemos por dónde debemos de caminar a la hora de publicar en los formatos ideales para este año, para el siguiente, y por eso lo que, como decía al principio de esta jornada, lo que esto apunta es hacia el camino hacia el futuro, aunque sabemos que evidentemente nadie pasa del nivel 3, pero bueno, eso se lo quería comentar y ya le digo que esto sí puede ser un poco lo más incordioso si hay que poner un calificativo a la hora de rellenar el cuestionario, porque el año pasado bastaba con decir, tengo el dato, esta es su dirección. Y este año les pedimos ese esfuerzo un poco añadido que les dice, bueno, y además como lo tengo, a cuántos clics, de esta manera, ¿no? Y eso es un poco lo que complejiza un poco este año un poco más la evaluación, pero que sin embargo a todos nos permitirá tener una información más rica de cara al futuro, en unos para saber cómo estamos, a ustedes para saber cómo ir mejorando, ¿no? Más. 5 criterios, porque los 2 que tenemos apagados no los vamos a tener que introducir porque ya directamente les pone 100. Estos 5 criterios que hemos puesto, bueno, para las 107 obligaciones, ¿vale? O sea, ir rellenando una a una las obligaciones tal, añadiendo los 5 criterios que hemos visto. Esto en cuanto a las obligaciones. Aquí ven otra pestañita, que es el soporte web. El soporte web, como les dije antes, se hace un análisis por una única vez, solo una vez, no 107 veces. ¿Cuál es la nota que han obtenido en el Observatorio de Accesibilidad? O sea, lo que les comentaba antes. Aquí tienen más información de cómo es la normativa de accesibilidad, las obligaciones que tienen todas las entidades públicas de someterse al Observatorio de Accesibilidad para obtener la puntuación. Recuerden que siempre tienen ayudas en cada página. Bueno, pues aquí la nota va a ser entre 0 y 1. Pondrían la nota que les corresponde. Vamos a poner que tiene un 0,7. O bueno, 1, venga, 1 ya está. Indique si la web de la entidad dispone de apartado específico de transparencia o si la entidad dispone de portal de transparencia. Aquí lo normal va a ser que sí. Indique si el apartado de transparencia se encuentra visible y disponible o si hay un enlace visible en el portal de transparencia en la página de inicio de la web de la entidad, que lo normal es que sea así siempre, que tienen en el inicio un enlace a la transparencia. ¿Y cómo se estructura el portal de transparencia o la web? Siguiendo la ley canaria. Bueno, pues ya está. Respondido este cuestionario, guardado, y ya hemos resuelto esta parte. Y por último, aquí tendrían la nota de la evaluación. Claro, no hemos rellenado nada más que del ICS, sale un punto, la puntuación máxima, y del ICIO, como no rellenamos ninguna obligación, habría que ir rellenando. A medida que van rellenando, pueden ir viendo la puntuación global que van obteniendo acumulada de la información. Pueden obtener los borradores de todo lo que han hecho. A ver, ¿a dónde se ha ido el borrador? Aquí está el borrador. Obtienen su borrador. Mira, de autoevaluación del soporte web. Pues, tengo en la nota 1, 100 puntos. Respondí que sí, tengo 100 puntos. Y respondí que sí a la estructura, 100 puntos. Total del ICS, he obtenido... ¿Dónde está el ICS aquí? Un punto. ¿Vale? Bueno, las preguntas, todas y cada una de las preguntas, con sus respuestas, las tendrían ahí, con sus URLs, o sea,
conservan toda la información no se pierde y está archivada y disponible para ustedes. Y con esto hemos terminado la carga de los 3 cuestionarios. Ahora, ¿qué nos faltaría? La remisión de los cuestionarios al comisionado, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? Pues eso se hace al comienzo con el iconito del que les hablamos antes. Cuando entramos a las entidades, estábamos cargando la de organismos autónomos administrativos de la comunidad autónoma. Insisto que ustedes solo van a ver una entidad. Avioncito y incidencias, problemas. La declaración no está bien cumplimentada. Aquí les salen, pues ahora, la estructura especificada, soporte web, la ley canaria de transparencia no se corresponde con la especificidad de la pregunta 17. El sistema controla unas preguntas con los cuestionarios para que no haya incoherencias en todo esto. Hemos dejado la respuesta de la pregunta 17 sin contestar. Teníamos que haberla contestado, no podemos enviarlo todavía. Hay que corregir las incidencias, como pasa con la renta, cuando la está, ay, que tengo un problema en la casilla no sé cuánto, ¿qué tal? Pues, le va a ir indicando los problemas que van teniendo. Y todo eso es porque las preguntas que a veces se hacen en un sitio están conectadas con otra parte de los formularios, de los 3 formularios. Y entonces hay que ser coherentes a la hora de responder. Cuando se dice que tengo 17 solicitudes de información en el cuestionario, cuando vaya al formulario web y tenga que ponerlas y decir 15 se les ha dado acceso y a 2 no, todo eso a su vez está calculando internamente de que esté todo cuadrado. Y hasta que todo no esté cuadrado, no se pueden enviar los cuestionarios, ¿vale? El comisionado les devuelve online un justificante de presentación por la sede electrónica, justificante que es la acreditación de que ustedes han presentado los cuestionarios en forma y plazo, y a partir de ahí se abre un periodo de revisión por parte del comisionado que concluirá cuando terminemos de revisar todos los cuestionarios y les activaremos el icono para que vean cuál es la puntuación final de una vez efectuada la revisión, ¿vale? Y yo con esto... Y luego eso, evidentemente, formará parte del informe al Parlamento y quedará colgado en la web del comisionado. Por lo tanto, los ciudadanos canarios podrán ir a saber quién está rindiendo su declaración de la transparencia y cómo, y ver a cada cual en cómo está, ¿no? Entonces, creemos que todo esto es un estímulo a que esto que sabemos que cuesta y está costando, la verdad que estamos ya en el tercer año de la ley canaria, en el cuarto de la ley básica, bueno, pero ya creo que después de todo este vacatio legis, si no vacatio legis, por lo menos mayor amplitud de periodo para el cumplimiento, pues ya es hora de alguna manera de empezar a que seamos lo mejor posible. Y ya les digo, ¿por qué les decía al principio, vuelvo al principio de la intervención, por qué les decía que Canarias puede ser una referencia nacional y europea? Porque en Europa la mayor parte de los países no tienen leyes tan avanzadas como estas. Es decir, leyes que contemplen no solamente el derecho de acceso, sino también la publicidad activa. Y si el conjunto de las instituciones canarias, que por suerte son solamente 96, las principales, respecto a otras comunidades que tienen miles de ayuntamientos y se sitúan en niveles altos de transparencia, bien podemos decir que con el paso del tiempo, vamos a ver en qué medida lo logramos, todos, nos situamos siendo referencia nacional y siendo referencia internacional porque realmente nuestras leyes no son más exigentes, ¿no?, en este sentido. Y en ese sentido, pues yo les agradezco mucho, no solamente su presencia, sino que realmente se conviertan en transparentistas, como digo, en activistas de la transparencia, porque el sistema canario de la transparencia son ustedes, no somos nosotros. Nosotros somos una especie de observadores que una vez al año ponemos el foco en este tema y cada semana recibimos las quejas de los ciudadanos y las solventamos de acuerdo a la ley y al sentido común, que es importante también aplicar cuando las leyes no son claras y las de transparencia nunca lo van a ser lo suficiente, por eso hay que ponderarla y por eso les agradezco no solamente su asistencia, sino cualquier otra sugerencia, aportación que nos puedan realizar a través de la sede, a través de los correos electrónicos, a través del diálogo ahora o cualquier
cualquier momento y nada, espero que haya sido útil no solamente la sesión, sino sobre todo este aplicativo que les dejamos a su disposición. Muchas gracias.